A ver, como ocurre cíclicamente, otra vez las cosas entre Israel y los palestinos están realmente muy tensas y la noticia de esta mañana es que luego de varios días en los cuales Israel bombardeó la franja de Gaza, cayeron cientos de cohetes aparentemente sobre Tel Aviv. En Israel estamos en comunicación con un periodista argentino, Gabriel Ventasgal, que es especialista en Medio Oriente, y está en línea. Las noticias que estamos viendo dice que disparan cientos de cohetes contra Israel en medio de los mortíferos ataques aéreos en Gaza. Gabriel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Para ser exactos, mira, no es un problema con los palestinos. Los palestinos, hay tres tipos de palestinos. Los palestinos de la Autoridad Palestina, que gobiernan Cisjordania, los palestinos del Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, y dentro de la Franja de Gaza, la Yihad Islámica, que es una especie de sucursal de Irán dentro de la Franja de Gaza. El problema puntual ahora es entre Israel y la Yihad Islámica. Está bien, contanos qué está pasando. Lo que ocurrió fue que un preso palestino ligado al terrorismo de la Yihad Islámica hizo una huelga de hambre y se murió. Dentro de la huelga de hambre porque no quería aceptar el tratamiento médico de los israelíes. Lo que ocurrió fue que para vengar esa muerte dispararon 100 cohetes hace unos 4 o 5 días contra las periferias de la Franja de Gaza. Israel esperó y lo que hizo fue el asesinato selectivo de 3 líderes de la Yihad Islámica. Ese asesinato selectivo provocó una respuesta de lanzamiento de 600 cohetes, que casi ninguno de ellos fue disparado adrede contra Tel Aviv, ni mucho menos, sino con las periferias otra vez de la Franja de Gaza. En este momento cayeron cohetes ¿sobre dónde? Cayeron cohetes esencialmente dentro de la Franja de Gaza porque los dispararon mal, o bien dispararon hacia el mar, o bien alrededor de la Franja de Gaza, significa asentamientos agrícolas, muy cerca de la franja. Significa, si ellos quieren llevar a este conflicto una escalada, suelen disparar contra Tel Aviv o contra Jerusalén. No lo han hecho. Han sonado las alarmas por esa Gabriel, zona, pero... a ver, más allá de la interpretación que cada cual, y me imagino que las interpretaciones sobre el conflicto son variadas, y con cada parte que uno habla seguramente tendrá un relato distinto de cómo se fueron produciendo la situación. Lo que yo veía en las noticias era que habían caído cohetes sobre Tel Aviv y que había problemas en las playas de Tel Aviv. Esto, según lo que vos nos contás, esto no ocurrió. No, no es un tema de interpretación. Lo que ocurrió fue que no ocurrió eso, y la sucesión de los hechos fácticos es eso, que no te explica de ninguna manera quién tiene razón y quién no. Eso fue los sucesos fácticos. Ahora, dispararon, sonaron alarmas por la zona de Tel Aviv, simplemente por prevención, pero no cayeron cohetes allí. Gabriel, contanos si tenés algo más para decirnos de este episodio. Muy simple, si hay una escalada es porque se metió adentro también del conflicto el Hamas, que es quien gobierna la Franja de Gaza. Mientras que eso no ocurra, va a quedar en un enfrentamiento entre la Yihad Islámica e Israel. Está bien, o sea, vos lo que nos estás contando es que hasta ahora la importancia del episodio es moderada, o sea, no hay israelíes muertos, no hay solo hubo 3 líderes de la Yihad asesinados por Israel. Eso es lo que estás contando. Exactamente, y si vos querés medir si va a haber una escalada, pregúntate, ¿se va a meter el Hamas adentro? ¿Sí o no? Y segundo, si van a disparar hacia más lejos, o sea, hacia zona donde vive mucha gente. Si eso ocurre, va a haber una escalada. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Gabriel Ventasgal, periodista en Israel, dando una versión que modera un poquito la información que estaba transmitiendo la prensa internacional sobre un ataque sobre Tel Aviv y bueno, con su versión de cómo suceden las cosas en Israel. 9:53 de la mañana.